Hola personas, ¿cómo están ustedes? ¿También? Yo estoy aquí más una vez en más un episodio de Lore Latin. Sean bienvenidos a más un episodio y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es diseño de servicios. Y para eso yo llamé a un invitado muy especial que es Juan. Yo voy a dejar que él se presente a vosotros. Tiene mucha experiencia y tiene mucho agregar en este episodio. ¿Qué tal, Giovanni? Gracias por la invitación. Yo soy Juan Manuel López Manfré. Soy antropólogo de profesión de base, digamos, de mi formación académica, y diría un poco que traigo esa mirada, la mirada de la antropología de las ciencias sociales al mundo del diseño, y también trabajo en diseño de servicios, ¿no? Creo que la particularidad que tengo es que yo no soy un diseñador, no me formé como diseñador, pero me sorprendió mucho descubrir cómo se puede unir el mundo del entendimiento de la vida en sociedad, del ser humano y de su entorno y de los sistemas y ecosistemas donde vive, con el mundo del diseño, ¿no? Con la idea de poder proyectar futuros posibles y poder ofrecer esas intervenciones o esas propuestas de futuros que se imaginan o que desean o que necesitan ciertos grupos. Así que un poco desde ese lado vengo yo, y espero poder aportar trayendo esta mirada que puede convivir obviamente con un montón de otras miradas de profesionales del diseño de servicios. Tú dices que tú vienes de una formación de antropología. ¿Cómo que tú conociste el diseño por el principio? Porque creo que la gente que escucha no hace la conexión entre los dos mundos. Entonces, ¿cómo conocer el diseño? Bueno, yo conocí o mejor dicho, empecé a trabajar con diseñadores y diseñadores de servicios allá en el año 2017, cuando empecé a trabajar en lo que fue el laboratorio de gobierno, que era un área de innovación y de diseño de políticas públicas del Gobierno Nacional de Argentina. El área estaba dentro de lo que era la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto. Yo venía de trabajar muchos años en la administración pública, siendo empleado público, formándome como antropólogo, pero nunca había asociado o había conocido esta rama de la antropología aplicada, que es la antropología del diseño, Design Anthropology. La anécdota que cuento siempre es que se formó ese área en el gobierno nacional, y la que fue la directora nacional, que fue mi jefa, Malena Temerlin, me acuerdo que me dijo: mira, yo vengo de trabajar en tercer sector, en innovación desde una ONG, y teníamos en el equipo antropólogos. No sé muy bien qué hacen, pero sé que ayudan un montón y que la mirada está súper buena para poder ponerla en diálogo con diseñadores. Y me gustaría que vengas al equipo para pensar esto, ¿no? El campo de las políticas públicas. Entonces me descubrí en ese mismo espacio que lo que yo hacía podía servir al mundo del diseño. ¿Cómo que llegaste al diseño de servicios? Porque yo sé que es las personas que trabajan con UX y UI, ellas tienen una visión que multidisciplinar, que tienen muchas personas de distintas formaciones que pueden empezar a UX y UI. Pero ¿cómo llegaste al diseño de servicios? ¿Fue por este proyecto del gobierno? Sí, sí, de hecho ahí se sumó Pablo Vallejo, me acuerdo. El equipo que se formó fue un equipo interdisciplinario con economistas, politólogos, diseñadores, mucha gente que era diseñadores, y yo del campo de la antropología. Y se sumó Pablo Vallejo, que es un diseñador que hoy es una figura, digamos, relevante en la Universidad de San Andrés en la carrera de diseño. Y él venía de Alemania, de trabajar en service design. Y un poco fue como la mirada que él aportó, y el equipo, mientras íbamos diseñando o trabajando, interviniendo en políticas públicas, fuimos como yendo hacia esa mirada, ¿no? Que para el 2017, 2016 era quizás en Argentina un poco vanguardista, ¿no? Pensar las intervenciones y la creación de servicios, tanto digitales como físicos, analógicos, por decirlo de alguna manera, o de distinto tipo de naturaleza, e incluso pensar a las políticas públicas como un servicio, ¿no? Además de que muchas políticas públicas se tratan de hacer llegar algo a la gente y tiene la lógica de un servicio, la lógica de
de que tiene que llegar de la manera más eficiente posible a las personas. Y quizás algo que era como más disruptivo en ese momento, pensar es traer estos conceptos, ¿no?, que vienen por ahí del diseño. Los procesos, si generan fricción, si se pueden hacer un poco más orientados de la perspectiva de las personas que están tomando ese servicio o están recibiendo esa política pública, poder pensar desde el lado, vamos a decir hoy de los usuarios, ¿no?, pero de los ciudadanos, vamos a decirlo mejor en ese caso, porque estábamos hablando de políticas públicas. Así que desde ahí empezó, creo que mi convivencia con el diseño de servicios. Después me fui a trabajar a Mercado Libre, trabajé más como UX Research, que es como una de las, se podría decir que es como uno de los parientes, de los familiares, de los primos hermanos de los diseños de servicios, el mundo UX. Y después de esa experiencia también volví a trabajar en políticas públicas, ya más como consultor independiente en políticas públicas, en servicios de empresas. Así que fui moviéndome entre lo analógico y lo digital. Pero sí, desde el 2017 ya empecé a trabajar y a aportar mi experiencia en el campo del diseño de servicios. Creo que el diseño de servicios es una cosa que tiene muy a ver con la población, porque acá en Brasil tenemos, por ejemplo, como soluciones digitales, el .gov, que es un servicio que tienes muchas cosas adentro, que puedes consultar muchas cosas dentro de tu vida. Las personas dentro del diseño hablan mucho de UX, UI, pero también tiene UX Research, pero tiene diseño de servicios. Una pregunta que me gustaría mucho hacer a tú es que ¿cómo que las personas pueden distinguir el diseño UX con el diseño de servicios? ¿O no tiene una distinción muy formada? ¿O cómo tú es? Yo creo que en la práctica quizás a veces se puede hacer difícil hacer esa división, sobre todo cuando uno trabaja en productos digitales, ¿no?, donde hay mucho diseño de UX y de UI, y es parte del diseño digital de un servicio, quizás como un sistema de interrelaciones con puntos de contacto con usuarios o clientes o ciudadanos. Creo que se hace difícil hoy en día. Yo quisiera creer o me inclino más a pensar por la trayectoria que tuve profesional y con las personas con las cuales me fui vinculando y aprendiendo en el hacer, que tiene que ver quizás mucho más con una mirada más sistémica, más de pensar por un lado lo que uno tiene para ofrecer como algo más sistémico, como algo más relacionado con la vida cotidiana de las personas. Y también creo que lo que traigo yo, o lo que me gusta traer siempre, es entender quizás con un poco más de complejidad quiénes son esas personas, quiénes son esos grupos. A veces hablamos de modelos mentales cuando se habla en UX o en UI, que es entender cómo, por ejemplo, en una interfaz las personas buscan cosas o piensan de dónde encontrarían ciertas funcionalidades, pero a mí me gusta pensar la palabra modelo mental también en un sentido más amplio, ¿no?, en cómo representan su propio mundo y cómo eso que podamos aprender de las personas, de cómo piensan el mundo y cómo piensan lo cotidiano, poder sumarlo al diseño de servicios. Y sabemos que Argentina es gigante, así como Brasil también es gigante. ¿Cómo que hacemos personas? Porque en diseño UX hacemos personas específicas para ciertos tipos de problemas que tenemos que resolver. ¿Cómo es que hacemos, por ejemplo, un usuario ideal, una persona, para una población tan grande, con tantas distintas maneras de pensar? ¿Cómo que hacemos eso todo? Ahí tenemos un gran desafío. Me acuerdo una colega de Perú me contó que para un proyecto grande viajaron a la parte norte, la parte sur, la parte oeste de la costa y la parte más de la selva de Perú para poder armar como esos arquetipos de cada zona, ¿no? Es ambicioso. Argentina es un problema enorme por su amplitud quizás y por sus diferencias culturales que hay adentro, como casi todos los países, ¿no? Pero creo que ahí está el desafío por un lado, no simplificar cuando uno quiere generalizar en los hallazgos y en poder describir un grupo de personas. No simplificar, pero tampoco complejizar demasiado. Por ejemplo, pensando en el caso de políticas públicas, nosotros tuvimos un proyecto o formamos parte de un proyecto grande en su momento que se trataba de atender a la temática de embarazo en la adolescencia, embarazo no planificado, no intencionado en la adolescencia, cómo mitigarlo
generando más acceso a métodos anticonceptivos en todo el país y a poder acceder más a educación sexual integral. En ese momento era un proyecto que estaba integrado el Ministerio de Salud, de Desarrollo Social, la Secretaría de Juventud, y ahí estuvimos trabajando nosotros aportando con una cuota de investigación que nos faltaba. Había mucha información estadística de los hospitales, había mucha información con respecto a eso, cosas del censo, de los censos, pero faltaba un abordaje más cualitativo, etnográfico, de poder entender y de poder traer a la mesa de la toma de decisiones las miradas y las voces de los adolescentes, de los y las adolescentes de ese momento, ¿no? Cosas que no aparecen de manera tan simple en una encuesta quizás, o en informes muy cuantitativos. Entonces lo que hicimos nosotros fue, por ejemplo, hacer investigación en lo que es en el conurbano de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, el extrarradio, que es una zona inmensa. Hicimos investigación ahí etnográfica, cualitativa, conviviendo en diferentes barrios con diferentes grupos de adolescentes, conversando, charlando, generando más como focus group informales donde los chicos podían acercarse y podíamos conversar ciertos temas, etc. Y fue nuestro aporte sumar eso. Lo que tiene como particularidad Argentina es que prácticamente el 40% de la población se ubica en lo que es el extrarradio de la ciudad de Buenos Aires, lo que conocemos como el conurbano, el Gran Buenos Aires. En ese sentido, no pretendíamos decir todos los adolescentes del país son así, pero para ser costo efectivos y para poder entretener nada y tener algo, nos parecía que era importante por lo menos tener quizás vamos a decirlo, un arquetipo o una descripción densa de cómo conviven los adolescentes de por lo menos un sector importante de la población argentina. De vuelta, no es algo que lo podíamos generalizar quizás a zonas rurales, pero quizás pensar que esas dinámicas que se generaban en los adolescentes de las grandes ciudades y alrededores podrían ser aplicadas también en ciudades como Rosario, Córdoba, donde también tienen un extrarradio grande, ¿no? Entonces, para responderte un poco eso, a veces hay que ser práctico o pragmático o tomar decisiones sabiendo que uno no puede abordar todo y quizás entre nada y algo siempre es mejor tener algo, ¿no? Una cosa que tú hice a poco fue que fuiste a el campo y también conversaste con los adolescentes en este proyecto que comentaste. Una cosa que hablo mucho con muchas personas que son diseñadores acá en Brasil y fuera también, es, por ejemplo, hoy tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda mucho, pero creo que también tiene ese factor del ser humano que es como que particularidades que, por ejemplo, una IA puede generar un relatorio muy grande con todos los datos que quieres, pero no vaya a generar las particularidades que tiene, por ejemplo, convivir en una sociedad. ¿Tú crees que tiene eso mismo? Tú que eres antropólogo, que tiene estas particularidades que puede cambiar, por ejemplo, el futuro del proyecto que está desarrollando. Yo creo que mencionas un tema muy interesante, muy candente. Yo creo que si hacemos bien las cosas podemos tener lo mejor de ambos mundos. Podemos combinar la inteligencia artificial con la inteligencia artesanal. Incluso podemos dedicarle más tiempo a estar con personas, porque hay gran parte del trabajo, vamos a decir, pesado o del trabajo sistemático que lo podemos hacer hoy en día con IA y lo podemos hacer a un buen nivel si uno está con una mirada de editor, tiene criterio y tiene el conocimiento, uno puede trabajar con la IA y, por ejemplo, clusterizar o sistematizar un montón de hallazgos que le puede dar uno aporte al proyecto, aporte a la investigación. Creo que eso nos da más posibilidad de estar más tiempo con las personas, sobre todo, que es lo que no tiene la inteligencia artificial, que es que nuestra capacidad de alojar, que es un poco esto es un poco lo que ha trabajado la antropología con sus metodologías de investigación etnográficas, ¿no? Que tiene que ver con los abordajes de estar en campo mucho tiempo y tener una mirada de primera persona sobre los hechos de la realidad, no a través de métricas o estadísticas. Uno puede alojar un conocimiento que diría que es más internalizado en el investigador, en la investigadora,
y ese conocimiento puede aportar, puede ponerse en diálogo con las métricas, con las estadísticas, con los grandes datos. Entonces creo que, como todo, me parece que hoy hay un sesgo. Nosotros tenemos en la sociedad, por lo menos occidental, y hoy te diría que en la sociedad planetaria, un sesgo a lo cuantitativo, ¿no? Creemos que lo que está explicado con lenguajes matemáticos es más cercano a la verdad o más cercano a la realidad que otros lenguajes, como el lenguaje descriptivo, por ejemplo, como las palabras, como el lenguaje audiovisual, etc. Entonces, siempre va a haber una tendencia en las organizaciones a ir confiando cada vez más en lo que haga la inteligencia artificial por sobre lo que hagan los seres humanos. Creo que ahí hay un sesgo que hay que balancearlo, hay que generar un equilibrio. Generalmente, hoy estamos como en un auge de la inteligencia artificial. Todo el mundo, yo estoy trabajando obviamente en las organizaciones, muchos de los grandes trabajos hoy en día es cómo incluir la IA dentro del servicio que estás diseñando, ¿no? Cómo puede ir eso acompañando al usuario. Hay como hoy en día como un fanatismo en querer hacer todo con IA. Creo que vamos a encontrar un balance. Yo le encuentro un balance en que puedo estar mucho más tiempo conversando con las personas. Por ahí cosas prácticas, te diría, ¿no? Puedo conversar con las personas, puedo ir tomando notas de lo que me importa, pero no de todo, porque después las transcripciones que están quedando en las grabaciones están en un buen nivel y obvio uno tiene que revisarlas, uno tiene que ser el editor, el director de ese trabajo que hace, pero te permite más libertad para poder indagar más, para profundizar más. Así que esa es mi mirada hoy en día, ¿no? Veremos cómo avanza todo, si era más para este lado o es más catastrófico como algunos creen. Sí, la mayoría de la gente cree que es más catastrófico. Pero, bueno, ¿cómo que empiezas, por ejemplo, un proyecto de diseño de servicios? ¿O qué herramienta de metodologías utilizas en un proceso? Porque, por ejemplo, las personas piensan, UX, vale, Figma. Eh, Creo que no es solo eso, tiene más herramientas, tiene más un proceso. ¿Cómo que es para tú hoy cuando empiezas un proyecto nuevo? Sí, acá en general yo trabajo con equipos, ¿no? Con por lo menos dúos donde hay un design lead o un product lead, lo vamos trabajando más en equipo, ¿no? Pero nuestra mirada, te puedo decir lo que por lo menos quiero a los equipos en los que trabajo, en los que formo parte, la mirada que quiero traer, ¿no? Donde quiero hacer énfasis. Yo soy de la tendencia y de la creencia que no hay que demorar mucho en hablar con las personas, en ir a ver a los usuarios, porque podemos empezar a generar un montón de supuestos o un montón de ideas centradas en la organización o centradas en el negocio que asumen alguna mirada del usuario. Entonces mi trabajo a veces es, bueno, entendamos, hagamos un buen mapeo del problema que queremos solucionar, cómo lo tenemos que definir, quiénes son los stakeholders, de qué manera tenemos que empezar a comunicarnos con los stakeholders, en qué idioma, me refiero en esto, en qué lenguaje, desde qué mirada ellos, desde el lugar técnico, necesitan que nosotros le traduzcamos la información para que se sientan seguros de lo que estamos aprendiendo y del camino que estamos haciendo, pero no nos demoremos mucho tiempo porque es súper importante tener en el centro de la mesa de toma de decisiones lo que dicen las personas, lo que hacen las personas también, que van a ser nuestros usuarios finales. Hay un poco eso de lo que sumo. Después la herramienta creo que es, nada, que depende cada equipo con cada lógica, ¿no? Miro, Figma, etcétera. Pero de mi lado te diría que lo que quiero traer siempre es eso, ¿no? Encargarnos de entender dos cosas. El idioma, el lenguaje que habla nuestro cliente o el negocio o el equipo que necesita que se le cree un producto digital o que se le rediseñe, porque es un equipo que tiene una expertise, ¿no? Y que tiene un lenguaje técnico de la industria o del rubro o del producto que ellos crean. Y nosotros tenemos otro lenguaje que a veces puede ser como, puede asustar o generar rechazo, a que hablemos mucho en UX nosotros, por ejemplo, ¿no? O en diseño de servicios. Entonces, primero entender en qué idioma tenemos que hablar, en el sentido en el que explico yo, de cómo tenemos que traducir lo que aprendemos y rápidamente entender qué idioma hablan los usuarios, ¿no? Y ver cómo lo vamos cruzando. Esto es un reto muy difícil porque, por ejemplo, la organización, por ejemplo, tiene un objetivo y a las veces no sé.
no sé, no se cruza con el objetivo del usuario, de la gente, de las personas. ¿Cómo que equilibras eso? Por ejemplo, lo que la industria tiene que hacer, aquello que el usuario realmente necesita. Estoy pensando porque se me vienen muchas cosas a la cabeza. Creo que hay un gran desafío a veces de vuelta, en cómo mostramos lo que hacemos, ¿no? Vamos a decir los clientes, si estuviéramos pensando que son los clientes, porque pueden ser, si uno está trabajando en políticas públicas, puede ser un ministerio o un municipio y conlleva otra nomenclatura de palabras, ¿no? No sería apropiado en gobierno decir el cliente a un ciudadano, a un ciudadano o a un área de gobierno. Pero vamos a decir el cliente. Creo que lo que tenemos que trabajar tiene que ver mucho con la sensibilidad de las personas que están participando. Y quizás cuando uno presenta los hallazgos, los avances de lo que está haciendo, en mi caso, que es lo que hablo, donde manejo mucho la investigación, entender de qué manera vamos a presentar las cosas para que el cliente no sienta que está todo mal, que lo que le traemos es toda una especie de desautorización a quienes son ellos, a lo que hacen, a lo que saben, y cómo podemos traerlo para que sientan que nosotros estamos sumando y que no estamos criticando. Con cosas muy simples quizá, donde uno presenta los hallazgos de la investigación y si bien uno no promete las pantallas o el diseño terminado, puede mostrar ejemplos de cómo se solucionan estas cosas para que, mostrar ejemplos de la industria y decir, bueno, pero esto no se preocupen porque esto se puede resolver con diseño, pensando cómo pensar el servicio, cuando avancemos en el mapeo del servicio o el diseño, esto va a tener algunas soluciones posibles. Pero creo que en mi experiencia, a veces donde más se traban las cosas tiene que ver con eso, ¿no? Y con que capaz nosotros estamos trabajando en el mundo del diseño, tenemos una forma de decir las cosas y la tenemos muy naturalizada y obvio, quizás del otro lado genera como un choque, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Una mirada más latinoamericana. Porque sabemos que, por ejemplo, en otros países como países europeos o, por ejemplo, en el norte global, tenemos más herramientas y más cosas para desarrollar soluciones que son de diseño de servicio, de diseño de UX. ¿Cuáles son hoy, en tu opinión, los principales retos que tienes en la sociedad más latinoamericana? Pero sé que vas a hacer una mirada más en Argentina, pero en Latinoamérica, ¿qué crees hoy que son los retos que tiene en desarrollar algo que sea en diseño de servicios y UX? Yo creo que volviendo un poco a lo que hablábamos, la IA me parece que es algo que está todo el mundo prestando atención, que realmente los cambios van a ser muy interesantes los próximos años. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, si yo tengo que decir algo, me sale decir quizás algo más social. Creo que estamos viendo en Latinoamérica, y esto va a ser en el mundo, cada vez una brecha de desigualdad mucho más grande. Y empiezan a aparecer representaciones culturales diferentes de la misma realidad, cada vez más pronunciadas. La realidad, lo cotidiano, cómo proyecta, cómo sueña alguien de un sector más pobre, cada vez es más distinto a lo de un sector más alto o de una clase media. Entonces estamos empezando a vivir como, viste que se habla de que el mundo está cada vez más polarizado políticamente, ¿no? De que por un lado está Trump, está la Unión Soviética, China. También hay polarizaciones dentro de las sociedades por la desigualdad que se genera. La desigualdad, digo, las diferencias cada vez más pronunciadas entre clase baja y clase alta. Entonces, pensar los servicios, digo, vamos a tener que pensarlos cada vez más para modelos y representaciones mentales cada vez más distintas, ¿no? Justo como hoy estamos hablando más de política pública, incluso lo pienso desde el campo de políticas públicas, ¿no? Pero creo que va a ser, que hoy no te podría decir de qué manera tangible aparece, pero creo que va a ser un desafío cada vez más grande. Sé que es un desafío muy grande hacer, por ejemplo, una mirada de un país entero, porque son muchas las realidades. Yo hablo aquí de Brasil, por ejemplo, que tiene muchas realidades distintas de, por ejemplo, yo acá que estoy en sudeste y de una persona que está en el norte, es muy distinto.
las empresas tienen que se adaptar a las necesidades del usuario. Eh, ¿Cómo que ves que hoy, cuáles son los principales errores que una empresa tiene cuando va a pensar, por ejemplo, en hacer un diseño de servicio? No solamente, por ejemplo, una empresa que sea pública, que sea un gobierno, pero una empresa privada. ¿Cuál que son los errores que normalmente estas personas que no están muy a par cometen siempre? Yo creo que uno puede generalizar, ¿no? Porque depende obviamente de la industria, el rubro. Si uno es un consultor quizás que está sumándose a alguna empresa, si alguien trabaja para dentro de una empresa, yo creo que el problema siempre o siempre va a estar de vuelta, desde donde lo miro yo, en no sobresimplificar al usuario, ¿no? En no sobresimplificar al usuario, en tener esa mirada. Entiendo que obviamente también hay momentos en las empresas donde importa más la mirada del negocio, porque el negocio tiene que sobrevivir. Viste que siempre se dice como, bueno, al final del día miran lo que dicen los accionistas porque son los que ponen el dinero. Bueno, entendemos, vivimos en el mundo de la realidad, entendemos que eso hay que prestarle atención, pero a veces, y esto es lo que por ahí estoy empezando a ver y que lo vuelvo a traer, quizás con estas creencias, con lo que estamos viendo de los avances de la IA, donde también podemos pensar usuarios arquetípicos desde la IA, nos puede armar usuarios o nos puede como testear, podemos empezar a testear como si fueran test de usabilidad desde los roles de usuarios, etcétera. Creo que va a haber una tendencia cada vez a tocar menos a los usuarios porque hay una creencia de que es costoso, es costo efectivo, tomarnos el tiempo en contactar usuarios y estudiar, ¿no? Estudiarlos. Así que creo que ese es un gran tema que está en un mundo muy cambiante, ¿no? Y podemos pensarlo incluso, yo tengo una mirada como también más desde la ética, ¿no? Sobre todo de los servicios, los productos digitales, ¿no? Qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, que muchas veces muchos productos se diseñan para que funcionen como negocio, pero generan consecuencias en las personas, ¿no? Digo, no sé, pensar un producto quizás donde estamos diseñando una interfaz, una billetera digital, donde vemos cuán cerca puede estar el botón de sacar un préstamo del botón de pagar. Eso va a hacer que la gente quizás, podemos enmarcarlo en, bueno, la gente puede tener cada vez más acceso al préstamo, al crédito, en un mundo donde el crédito bancario es imposible, pero también está generando que mucha gente tenga acceso a algo donde hay muy poca educación financiera y no se sabe los costos de los intereses que se toman, etcétera. Pongo este ejemplo como miles, ¿no? Que creo que a mí me pasa también trabajando en el día a día, donde me hago estas preguntas y sé que muchos colegas las hacemos. Y sabemos que al final del día tenemos que trabajar como todo el mundo. Y sabemos como también que los negocios, para que sobrevivan, tienen que cumplir sus objetivos de negocio. En ese escenario, ¿cómo que se mide el éxito de un servicio bien proyectado? Creo que tiene que ver obviamente con cumplir con las métricas de lo que estamos planteando de generar o un incremento o un aumento de personas o menos demora en el proceso, pero deberíamos tener también en cuenta algunas métricas más cualitativas, ¿no? De entender ahí qué efecto generan las personas. Pero bueno, pero entiendo que al final del día las métricas son las de los negocios, ¿no? Si estamos pensando en políticas públicas, incluso es otra charla, ¿no? Porque uno puede tener las miradas de la política pública, que generalmente son más sociales, no están pensando en generar una ganancia, pero también tenemos toda la superficie de la capa política que está en los gobiernos, que busca que las cosas se hagan rápido y que generen un impacto fuerte para poder después reelegirse o seguir en el poder, ¿no? Entonces, siempre tenemos que convivir con una cuota de realidad que es un poco más cruda que las métricas basadas en buenos valores morales y la felicidad de las personas. Juan, contanos un poco más sobre este año que esté trabajando con el diseño de servicios, incluso también con antropología. ¿Cuál que fue su mejor aprendizaje en el trabajo en todos esos años?
Creo que me parece increíble la mentalidad de diseño. Yo no vengo del mundo del diseño, pero me parece muy interesante el mundo del diseño, la capacidad de poder proyectar futuros posibles, ¿no? O intervenciones posibles en un futuro y poder proyectarlas de esa manera, a mí me parece muy interesante, porque yo vengo de un campo donde la acción no es lo principal es la investigación, es la descripción de la realidad. Entonces, intervenir es algo que a mí siempre me parece mucho más apasionante que meramente describir la realidad. Entonces, ese es un aprendizaje general. Después me llevé aprendizajes, yo trabajé en rubros, por suerte también un poco empecé en gobierno, después estuve en Mercado Libre, después trabajé como consultor independiente en aplicaciones de citas, en industria petrolera, ahora estoy en el Banco Interamericano de Desarrollo, en organismos internacionales, estuve en tercer sector también. Entonces, mira, me voy a poner filosófico. Yo sé que es un podcast más técnico, pero si te puedo decir lo que aprendo, lo que aprendí en cada rubro, hablando con usuarios, es muy profundo en el nivel en que las personas pueden pasarla mal en algún rubro, en alguna experiencia, y es mucho lo que podemos aportar desde el diseño. Pensando desde en la industria petrolera, donde teníamos que ver cómo mejorar los vínculos dentro de la empresa, todos los cambios que había y cómo había un orgullo de los trabajadores petroleros que necesitaban ser cada vez más visibilizados por ese trabajo que hacían y la mirada que tiene la sociedad sobre ese sector, hasta trabajando con aplicaciones de citas, descubriendo lo mal que lo puede pasar una persona dentro de una aplicación de citas, desde bullying hasta que nadie le dé un match y que esa persona le destruya la moral, que nadie lo machee, que nadie le escriba. Como diferentes cuestiones en los rubros, como por ejemplo en una billetera digital, lo fácil que puede ser que una persona se endeude un montón por tocar botones y no saber las consecuencias a nivel de educación financiera que hay en las decisiones que toma. Entonces, ese aprendizaje me da la pauta de que si nosotros trabajamos con responsabilidad, obviamente, y de vuelta, atendiendo también a las decisiones de negocio, podemos intervenir la realidad con un diseño que puede cambiar la vida de las personas. Obviamente no va a cambiar el mundo, pero quizás algo pueda atenuar o solucionar o acompañar, ¿no? Así que me puse filosófico, pero creo que valía la pena. Quería describir esto que estaba como sintiendo. Vamos a ponernos filosóficos nuevamente entonces, porque la próxima pregunta es, ¿cómo ves el futuro de Latinoamérica en relación tanto al diseño como, por ejemplo, la evolución digital de todo que has mirado en tu trabajo? Bueno, es una incógnita. En Argentina hoy en día hay mucho, por lo menos voy a hablar de Argentina para empezar. Hay un gran tema que es la competitividad que está marcando los tiempos de hoy en día, ¿no? Me parece que Argentina tenía como algunas restricciones en cuanto a importaciones e ingreso de empresas, de venta de bienes, de servicios, etcétera. ¿Qué va a pasar con esa competitividad, ¿no? De que hay ingresos cada vez más de cuestiones de importaciones, e incluso podemos pensarlo en nada, Amazon, Temu, el desafío de que convivan con Mercado Libre, por ejemplo. Ese es uno de los temas. El otro gran tema me parece que es la inclusión financiera, ¿no? La educación financiera. Cada vez estamos en un mundo mucho más del dinero en aplicaciones, y hay cada vez más oportunidad de eso, de tener educación financiera, de que las personas accedan a eso y que puedan también entender esa dimensión de lo económico que es un poco más abstracta, ¿no? Y que también puede generar beneficios a las personas. Y obviamente la inteligencia artificial es lo que estamos esperando todos, ¿no? Que en un punto creo que el fantasma es que todos creemos que la inteligencia artificial va a venir por nuestros trabajos, va a venir por todo lo que existe en el mundo. Yo creo que no va a ser tan así, que va a haber un ajuste, que obviamente va a expandirse la IA, pero bueno, hay mucho por hacer con eso, ¿no? Y de vuelta, para cerrar, me parece que es el desafío creo que Latinoamérica es uno de los sectores más desiguales del mundo, ¿no? Y que lo vamos a vivir cada vez más.
porque la gente que tiene un buen ingreso no vive en los mismos barrios, cada vez va a haber realidades más separadas, por lo menos en Argentina se ve, barrios más separados, más murallas. Quizás había en otra época, que parece la prehistoria, el sistema público de colegios generaba que las clases altas y las bajas convivan en mismos lugares. Hoy en día cada vez eso existe menos, ¿no? En Latinoamérica. Entonces es el desafío, ¿qué mundo vamos a diseñar, no? Es como una segregación, por ejemplo. Porque acá en Brasil también tiene una foto acá en Brasil hablando de más social que el diseño, por ejemplo. Acá en la ciudad que yo vivo, por ejemplo, tiene una foto que es de una zona acá que eres muy rica de un lado, tienes mucho dinero, y del otro es una favela, es una población pobre. Entonces creo que una pregunta más, creo que salí de mi cabeza ahora. ¿Crees que, por ejemplo, el diseño tiene un poco de este rol de hacer separaciones de clases? Interesante. Puede ayudar a reproducir. Creo que este es el buen valor que tiene cruzar al diseño con otras disciplinas. Porque puede ayudar a reproducir estereotipos y valores, ¿no? También. Y a veces no es que, o uno lo ve, no es que en las organizaciones, en las empresas hay una especie de mente malvada que dice vamos a hacer las cosas así. Es el estado mismo de la vida cotidiana que hace que todos tratamos de hacer lo mejor posible y que a veces no nos sale, ¿no? Entonces, sí me parece muy interesante que la mirada del diseño venga acompañada con otros expertise para no dar por sentado lo que se ve y para no reproducir estereotipos, ¿no? Es muy difícil pensar el mundo por fuera desde la experiencia que tuvimos en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestra clase social. Y es necesario, por eso es tan necesario a veces acercarse a las personas, conversar con metodología de investigación, pero conversar, entender qué experiencia cotidiana tienen. Eso genera una riqueza en el dato, en la información para diseñar, pero una riqueza también en el diseñador. Al final de todo somos seres humanos tratando de hacer cosas para seres humanos. Entonces no es inválida que vos tengas esa experiencia de primera mano, porque a vos esa realidad es la que te va a cambiar a vos y después en tu diseño va a haber una expresión de ese cambio. Pero un poco tenés que cambiar vos como diseñador, diseñadora, ¿no? De vuelta, a un nivel muy filosófico, pero algo de eso creo que hay. Creo que tiene mucha charla adelante, pero vamos al final del episodio. Muchas gracias por ter participado en ese final. Yo pido a que los invitados, por favor, hablen de tus proyectos, de dónde podemos encontrarte, de dónde podemos tener más charlas. Por favor, ese es tu espacio. Perfecto, bueno, de vuelta, gracias por la invitación, Giovanni. Creo que la charla estuvo interesante. Hoy cuento por ahí un poco también para ver en qué andamos los colegas que van a escuchar esto. Hoy estoy trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, en una agenda de innovación, de aceleración e innovación de algunos productos digitales que tiene el banco, con lo cual es muy interesante para mí, es otro universo. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un gran repositorio académico de investigaciones. Es un banco que su capital no es solamente el dinero, sino el conocimiento que genera sobre Latinoamérica. Entonces, para pensar cómo podemos diseñar y ayudar a esos repositorios académicos, estamos con el equipo como aprendiendo cosas del mundo de la bibliotecología, porque al final del día uno está diseñando un servicio que tiene que ver con generar acceso a investigaciones, pero al final del día es una librería, ¿no? Digital, una biblioteca digital. Entonces, nos estamos metiendo en esa cabeza de cómo se organiza tanto el conocimiento. Entonces estamos, por ejemplo, como aprendiendo cosas de bibliotecología para poder sentarnos a hablar con los bibliotecólogos del banco y que nos entiendan y que nosotros podamos entenderlos. Ahí es un desafío ahora que por ejemplo es ¿no? De meterse en ese mundo para entenderlo, para traducirlo después en diseño. Estoy dando clases en la carrera de Ciencias del Comportamiento en San Andrés, en una materia que se llama Etnografía, que la titular de la materia es Stephanie McCallum, que también es una persona que sabe mucho sobre el tema,
que también es interesante cómo convive la antropología, el diseño con las ciencias del comportamiento, que es algo que cada vez está más metido, además de la IA, es otra de las grandes disciplinas del siglo XXI. Y después, obviamente, pueden encontrarme en toda mi faceta más de comunicación. Yo tengo un podcast que se llama Antropología Pop, que está en Spotify, que está en YouTube, donde no hablo puramente de antropología, es más una especie de journal personal donde hablo de diferentes cosas con mirada antropológica. Pero bueno, si quieren también entrar en contacto desde esos lugares, obviamente están invitados e invitadas. Muchas gracias, Juan, por participar. Yo voy a de todos los links después lo voy a pedir todos los links para que tenga abajo del episodio para que vos puedas accesar también escuchar el podcast, mirar todo el trabajo de Juan. Más una vez, muchas gracias a tú, Juan. Muchas gracias a vos que estuvieron aquí escuchando. Por favor, avalien podcast, denle 5 estrellas. Por favor, ayuden el podcast a se tornar más latinoamericano compartiendo, ¿vale? Gracias, Juan. Gracias a todos que están aquí. Y hasta el próximo episodio.